es el Cordero. Son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¡Aleluya! Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Grandes y maravillosas son sus obras,
Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté. Cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté. Cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Te adoramos. Aleluya. Bendito eres, Señor. Tú eres digno de alabanza, de suprema alabanza. Gracias, mi Dios, por este momento que podemos estar aquí en este lugar, en tu casa de oración, para exaltar tu nombre, Señor. Tú eres Dios. Tú eres la roca inconmovible. Aleluya. Bendito eres. Te alabamos. Bendice este tiempo que estamos aquí, Señor. Estás aquí. Tu Espíritu está aquí. Estamos listos para escuchar tu palabra. Te damos gracias desde el fondo de nuestro corazón, Señor. Levantamos alabanzas a ti. Tú eres digno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Pueden sentarse. Ajá, buenas noches. ¿Cómo le va Calvary Chapel Español? Eso, qué chévere. Bueno, sean ustedes bienvenidos. Online también nos están viendo. Saludamos a los que están en YouTube
y los que están en Facebook, en cualquiera de los países donde nos están viendo. Gloria a Dios por la tecnología, sea que sean bienvenidos. Y mi nombre es José Ángel Llamas, para el que no me conoce, soy el pastor de este campus, así que sean bienvenidos. ¿Hay alguien nuevo aquí? No, o sea, todos... Bienvenida, bienvenida. Sí, demos la bienvenida. Pura familia, amén por eso. Así que, bueno, pues me gozo de poder. Estamos casi entrando en la parte final de la carta a los Corintios. Estamos llegando al capítulo 14. Así es que si traes tu Biblia, ve caminándola, dándole vueltas a la página hasta que llegues al capítulo 14, donde vamos a pasar nuestra noche. Y si tú no tienes una Biblia hoy, pues nuestros hermanos van a ponerte una en la mano. De hecho, te quiero decir que si no tienes una Biblia, si quieres llevarte esa que ahora te han dado, siéntete libre de llevártela, porque es un regalo de nosotros para ti. Y capítulo 14 de la primera carta a los Corintios es donde vamos a estar. Y el tema de esta noche se llama así: verdadero beneficio. Verdadero beneficio. Y mientras llegan ahí a Corintios, tengo un par de anuncios muy rapiditos. Este miércoles 10 de mayo, que es ya dentro de unos cuantos días, arrancamos nuestra clase de discipulado que se llama Creciendo en la Fe. Así que vamos a tener ya el miércoles. Qué rico, porque estamos pasando los martes la reunión de hombres, el grupo de hombres. Los jueves están las mujeres juntándose. Y ahora los miércoles tenemos la clase de discipulado. Es una clase por si tú quieres esencialmente entender los fundamentos de la fe y saber que Dios te ama, quién es Cristo Jesús, quién es Dios, la iglesia, en fin. Si quieres ir conociendo más y fortaleciendo tu fe, bueno, pues te esperamos para ahí. Ahora, tengo también otra cosita que tengo mucha emoción de decirlos. No el miércoles 10, pero el viernes 12. 10, 11, 12. Sí, el viernes a las 7 de la noche vamos a tener nuestra reunión de oración. No sé si está en las pantallas, imagino que sí. Así que tenemos nuestra reunión de oración. Y a mí me encanta porque somos una iglesia que Dios ha puesto en nuestro corazón volver a la Biblia. Literalmente caminar bajo los principios de Dios. Y Dios ha puesto en el corazón ser una iglesia que ora. Y eso en realidad es algo que llena mi corazón, porque no es venir y orar y sentarnos solamente para repetir frases o palabras o tratar de ser elocuentes con lo que decimos y así que vamos a convencer a Dios de lo que nuestro corazón siente. No, nosotros nos reunimos a buscar el rostro de Dios, no su mano, y eso es una bendición. Nosotros estamos aquí para, como los discípulos le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a ¿qué? A orar. No le dicen enséñanos a sacar demonios o enséñanos por favor a caminar sobre el agua. No, dice enséñanos a orar. Este viernes a las 7 de la noche aquí en este mismo santuario, la clase de discipulados en el salón de al lado, pero el viernes nos juntamos a orar aquí. Es importante orar la palabra de Dios desde los salmos o desde la escritura a través del Espíritu Santo y entender cómo el Señor va literalmente siendo exaltado, porque no venimos a pedirle, venimos a adorarle. Y eso es algo maravilloso. Eso es el viernes. Y una última cosita que tenemos es que vas a ver también un slide azul con un código QR. El código QR no es para que bajes ningún app. No estoy vendiendo nada. Lo único que quiero es que puedas, si está en tu ánimo, escanearlo con tu teléfono. Si no lo logras hacer aquí porque está lejos o lo que sea, en la lobby podemos también estar los hermanitos y tienen el código QR para ti. ¿Qué pasa con el código QR? El código QR lo que tiene es que aparece online todo lo que esta iglesia, que es tu iglesia, tiene para ti. Todo lo que estamos haciendo como iglesia. Entonces te dice cuál es lo que viene el próximo sermón. La próxima semana, desde lunes, martes, ya te avisa qué es lo que viene para el sermón de la semana que viene, o sea, el otro sábado. Te dice también, por ejemplo, si quisieras meterte a la clase de discipulado, le das clic ahí, puedes registrarte desde ahí. Está para dar en línea también todos los diezmos y ofrendas, los puedes hacer en línea o los puedes hacer en las cajitas que están atrás, pero también quieres ver la página de internet, te puedes meter ahí y tiene una cantidad de recursos. Cuando tú entras en la página de internet,
le das a recursos en español y tiene devocionales en español. Quieres hacer un devocional sobre el orgullo, sobre la oración, sobre la Biblia, te puedes meter ahí. Quieres saber artículos, quién es el Espíritu Santo, qué es el bautismo, qué es el pecado. Hay artículos ahí como un blog que tenemos también para que puedas leer. Enseñanzas pasadas desde años anteriores, te puedes meter ahí, puedes escuchar también, o bien puedes mandarla a alguien que quieras que sea bendecido, le mandas la enseñanza. Hay muchas cositas. Date una vuelta, visítanos ahí a través de ese código QR y eso sería todo. Mamás, el próximo sábado, ahí estamos armando el photobooth y vamos a tener cositas, así que las que son mamás, vengan, y las que no también, aquí las espero el próximo sábado. Y si ya estás en 1 Corintios capítulo 14, dime ya. Ok, entonces te voy a pedir si te pones de pie, por favor, y podemos orar la palabra de Dios juntos. Vamos a solo leer el verso 1 de 1 Corintios 14. Nosotros leemos de la versión de la Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, pero lo he puesto en la pantalla para que vayamos diciendo lo mismo y no nos confundamos. Es un solo verso y lo leemos juntos y después oramos. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Ahí lo tienen los de online también. 1 Corintios 14, verso 1, y juntos decimos: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Oramos. Padre, te damos las gracias porque me encanta esta palabra procuren. Ayúdanos, Señor, a tener el cuidado de poder ser diligentes en alcanzar el amor. Dios, algo importante que aprendimos la semana pasada es cómo definir el amor y qué es el amor y cómo podemos amar. Y hoy tú nos quieres hablar de algo que está sobre todo en este capítulo, que es profeticen. No entendemos, Señor, a veces nos da miedo cosas que hace el Espíritu, a veces estamos confundidos. Hoy es el día donde queremos claridad, así es que rogamos en el Espíritu Santo que tú nos hables, que tú nos pongas la perspectiva correcta, Señor, y que alineados a tu palabra salgamos bendecidos de este lugar. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Toma tu lugar. Hace tiempo, en algún momento, el año pasado, experimenté una cosa que me encantó porque de verdad no me lo esperé que fuera así. Digo, no lo compré ni lo voy a comprar ni nada, pero fue esta cosa que le llaman Oculus. Y esto es esta realidad virtual, como visor que te pones. No sé si tú ¿alguien lo ha usado aquí? Sí, ok, 2 nomás, ok. Bueno, te pone también, esa es una loquera, te lo pones y de pronto es literalmente realidad virtual. Pero yo cuando me puse eso, fui a casa de unos amigos de nosotros. Ellos tenían 2, él usó uno y yo pues me lo prestaron. Por primera vez me ponía esa onda, me la puse, era increíble. Estábamos en un penthouse en Nueva York, súper chévere. No había que hacer más nada que disfrutar la altura, Central Park, y pues sacó una mesa de ping pong y ahí estábamos en la mesa de ping pong. Y de repente yo tenía el control, pero en el visor lo que veía era la raqueta. Y yo le hacía así a la mesa. Y sentía la mesa, ¿no? Hasta la mano me temblaba. ¡Wow! Y yo veía mi mano y veía la raqueta. Y volteaba para allá y veía el lugar y yo estaba pero encantado. Y de repente mi amigo me dijo: bueno, ya, vamos a jugar. Sí, perdón. Dale, vamos a jugar. Y entonces agarras la bola, literalmente la bola, y empecé a jugar y eso era increíble. Llegó un momento, yo oía y veía a mi amigo allá y de repente está la red, la mesa, y me pone una bola así como y viene la bolita y dije: ya cayó este menso, porque iba a caer cerquita de la red. Y yo dije: ahora sí no te la vas a acabar, compadre. Me iba a apoyar en la mesa para darle así, pero es virtual, no hay mesa. Y yo me apoyé y le hice así, me fui de cara contra el mueble. Se me cayeron los lentes, el visor es el Oculus, me pegué en el hombro,
mi esposa, que estaba con la esposa de él, y del ruidero, dijo, ¿qué pasó? Y yo en el piso, no sé. No manches, no tengo ni idea. Yo parecía que me había atropellado un carro. Yo ni las placas apunté. No sabía qué había pasado. Tanto tiempo pasé con la vaina esa, el visor, Oculus o whatever, y que de verdad sí sentí que estaba en el lugar. Bueno, me apoyé en la mesa. Fue loquísimo, me quité eso y estaba mareado. Estaba como, si yo le decía a mi amigo Sax, ¿qué pasó? Y entonces eso es lo que, y él me dice, pues eso es lo que yo te digo. O sea, eso era una locura. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Esta cosa de la realidad virtual, esta cosa del mundo virtual, de lo que es hoy, esto que es en esta era posmoderna donde todo esto está activo así, pues es como, no sé si has oído ese adagio, frase, proverbio que dice, ver es creer. ¿Y sabes qué? Para el mundo virtual, ver es mejor que oír. O sea, con esa vaina estás hecho. Puedes pasar horas y estás ahí. Y esta realidad virtual transmite literalmente cierta realidad. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios transmite la verdad. Esto te quitas los lentes y es a puro cuento. Necesitamos de esto. Necesitamos de la palabra de Dios que no nos... Esto no es ver para creer. Esto es creer para ver. Así es que lo que hoy quiero que tengamos claro es que hoy, ¿y a dónde me lleva esto? Es que si hay quien dice ver es creer, nosotros con la palabra de Dios decimos oír es creer. La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Y cuando conocemos su verdad, que dice Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad no es un concepto, es una persona y se llama Jesús. ¿A dónde quiero llevar a esto? A que hoy la iglesia de Corinto, Pablo les va a llamar la atención porque no quieren ver, pero tampoco quieren hablar. Nada más quieren edificarse ellos mismos. Hemos visto a lo largo de todo este estudio de Corintios que ellos son egoístas, que ellos no quieren amar, no quieren exhortar, no quieren edificar a nadie. Solo quieren ellos vivir su experiencia. El capítulo 14 de hoy es algo que es interesante porque trata sobre las lenguas, pero también sobre la profecía. Y Pablo quiere hacer un énfasis sobre profetizar. Las lenguas están hasta el último lugar. Y no va a decir que sea una mentira, es una realidad. Y las lenguas, una realidad. Lo que yo quiero es ser bien bíblico y asentarnos en lo que está pasando en la iglesia de Corinto, porque oír es creer, pero Dios quiere que hablemos de la verdad. Dios quiere que participemos de lo que nos da para sí mismo hablarlo a los demás. Mientras la iglesia de Corinto estaban llenos de este emocionalismo y tendían hacia un lado bien extremo, en verdad, a la hora que hacían la reunión en la iglesia, donde nadie se escuchaba unos a otros, estaban literalmente interrumpiendo el servicio, llenos como de emoción y de vaina, y no estaban sino confundidos. Así es que el capítulo 14, en el verso 1 que leímos a la entrada, es como si Pablo dijera, ¿saben qué, amados? Procuren amar con sinceridad. Pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial, ojo con esto, para hablar de parte de Dios. Para que oyendo creas y para que creyendo compartas lo que Dios te dice. Así es que tenemos un mapa. Hoy tenemos 4 puntos. Hoy es todo el capítulo 14. Así es que tenemos ya en el lobby el desayuno y todo para mañana. Quiero irme rápido porque quiero honrar el tiempo, pero sí es un capítulo que hay que avanzar. El capítulo 14 tiene este mapa con 4 puntos. Así que el mapa es, en el punto número 1, vamos a detenernos en el verdadero beneficio es la madurez del cuerpo. Verso 1 al 5. Después en el segundo punto vamos a ver el verdadero beneficio debe de ser bien claro. Del verso 6 al verso 20. Y nos vamos a seguir y vamos a parar ahí luego en el verso 21, donde dice el verdadero beneficio es escuchar la palabra profética de Dios. Y por último nos vamos a caminar hasta el verso 40, desde el 26, todo el resto de la escritura. Y en el punto número 4 es este, el verdadero beneficio
es cuando se hace todo ¿en qué? En orden. Un tema que le preocupa a Pablo en realidad es la edificación de la iglesia. Es la edificación de la iglesia. Acuérdate, ahorita lo vamos a ver. Estos Corintios, la iglesia llena de estas personas de Corintio, en realidad ellos estaban edificándose a ellos mismos. No les importaba el crecimiento de esta iglesia, y a Pablo sí. A Pablo le importa mucho que la iglesia sea edificada y se preocupan. Ahora, ¿qué quiere decir esto de edificación? Literalmente edificación no se trata como de un edificio de ladrillos. No habla de la edificación, es de construir la iglesia y entonces unos traen unos tabiques, otros ponen el cemento, lo van poniendo y ponen la varilla. No habla de ese tipo de edificación. La verdad es que la palabra iglesia aquí en la escritura es la palabra eclesía, que quiere decir congregación o asamblea. Es decir, aquellos que han sido llamados fuera para hacer una congregación, una asamblea de personas. Y esto es lo que se llama eclesía en griego, que en hebreo es sinagoga. Es esta reunión que Cristo dice, de hecho, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Es esta reunión de 10, 12, 15 personas que estaban reunidos y ahí entonces podían compartir de la palabra de Dios. Nunca vas a ver en la Biblia la palabra iglesia como un edificio. La Biblia es la palabra que muestra como iglesia son personas. La iglesia no es un edificio, la iglesia es una familia. La iglesia es un lugar al que tú perteneces. Tú no es que vas a la iglesia, tú eres la iglesia. Así que dicho eso, estamos viendo que la iglesia siempre son personas. Estamos muy acostumbrados a esta tradición católica que son los monumentales edificios llenos de vitrales. No, eso no es la iglesia en la Biblia. La iglesia, de hecho, la iglesia que comienza en el libro de Hechos, en el tiempo de Cristo, de verdad, cuando asciende, que se queda la iglesia y que comienza en el capítulo 2 de Hechos por años, cientos, 200, 300 años. Las reuniones eran en casas. Así que esta iglesia de Corinto quiero que la tengas clara, imagínatela así, era en una casa, era en un lugar donde se podían juntar 18, 20 personas y luego creció, pero se juntaban a compartir la palabra de Dios. Las iglesias eran en las casas, así como la iglesia de Filipo, los filipenses eran una casa también. Y así como la iglesia de Éfeso, y así las iglesias iban haciéndose en casas. Entonces, en casa y la iglesia es la familia y la gente. Ahora, si tenemos bien claro esto, pues la comunidad y la congregación, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es lo que Satanás, el diablo, el adversario de Dios, quiere deshacer. Por eso la semana pasada estudiábamos el capítulo del amor y 2 semanas estudiábamos también en el capítulo 12 que somos como un cuerpo, pero también podíamos ver que el cuerpo no funciona con un solo órgano, necesita distintos, necesita riñones, necesita hígado, necesita corazón, y todos somos elementos importantes, todos nos necesitamos. El problema aquí en verdad es que Satanás quiere dislocar el cuerpo. En realidad, cuando no funciona el hígado, otros órganos tienen que hacer otras obras. Cuando la rodilla se zafa, ¿te acuerdas que hablábamos de cuando te pegas el dedo chiquito del pie? ¡Ay, caramba! Y te agachas y te atiende el brazo. Pero todos funcionamos en eso. El Satanás no quiere eso. Satanás quiere dislocar tu familia, quiere dislocar tu matrimonio, quiere dislocar la iglesia y no quiere que exista esto. Ojo lo que te voy a decir, a quien tú puedas responder. Satanás no quiere que tú tengas a quien debes rendir cuentas. El cristiano no camina solo. Estamos aquí como familia para exhortarnos unos a otros, orar unos por otros, llevar las cargas unos por otros, sufrir y padecer unos por otros, reír, celebrar unos por otros. Eso no lo quiere Satanás. Vas a ir viendo cómo va segregando y va quitando a un hermano para tenerlo aislado y que se vaya secando, y cuando él está débil lo va a destruir, pero lo va a ir separando. Y por eso es que la exhortación es a no dejar de congregarnos. Aquí es donde nos exhortamos. Y eso es lo que Pablo les va a hablar. Porque mientras exhorte la iglesia, mientras la iglesia crezca, la iglesia en realidad que está, si está el Espíritu de Dios, ahí hay vida, y si está todo lo que vivo es que crece. Y Pablo entonces nos muestra en el primer punto, y si eres de los que toman nota, el primer punto dice, el verdadero beneficio es la madurez del cuerpo. Es decir,
Pablo quiere que esta iglesia sea madura, quiere que esta iglesia crezca. Ahora yo te hago esta pregunta hoy a ti, hermano, y a mí mismo me la hago. ¿Cómo estoy yo o tú involucrado en el crecimiento del hermano o de la hermana? Solo piensa un momento conmigo, y allá también en los de online. ¿Cómo estoy involucrado en el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo yo ministro o puedo yo literalmente caminar una situación con un hermano? ¿A quién le rindo cuentas? ¿Quién es ese uno al que yo he dispuesto este año ministrar y encargarme de que crezca y de que sea exhortado y de que rinda cuentas? No podemos llevar nuestra vida en el Señor solos, sin rendir cuentas a nadie y andar haciendo tu vida. ¿Por qué? Porque es que esta es una batalla espiritual. Satanás quiere nuestra atención. Mientras la roba y nos desenfoque del centro que es Cristo, entonces nosotros vamos a estar empezando a buscar otras cosas y nos va a ir separando. Y si estás aislado y no tienes comunidad y no tienes una familia en fe a quien rindas cuentas, vas a ser tan vulnerable que de pronto Cristo dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Este es el crecimiento. Pablo por eso está preocupado, que esta iglesia no tiene a quien rendir cuentas. Esta iglesia de Corinto está edificándose ellos mismos y están de verdad llevando una vida sin entrar en lo que en verdad Pablo les ha exhortado, que es la palabra de Dios. Entonces la iglesia, aquí están ocupándose cada uno en lo suyo, no se están amando. El capítulo de la semana pasada que veíamos el amor, no se estaban amando, veíamos por qué y veíamos también 3 clases de amor y veíamos que el mundo funciona a través del amor sí y es un amor condicional. El amor sí literalmente tiene tantas limitaciones que está esperando siempre algo a cambio. El amor sí es mientras se cumplan las condiciones de lo que yo te doy y tú me das, todo camina bien. Te amo sí, y ahí vamos intercambiando las vainas y entonces vamos bien. La mayor parte de nosotros operamos en el amor por, no en el amor sí. El amor por tiene también ciertas limitaciones, porque el amor por es por algo que hace, por algo que tiene o por algo que es. Te amo porque eres que eres tan hermosa. Y luego engorda, ya no la amo. Te amo porque eres tan talentoso y tuvo un accidente y ahora yo no quiero llevar esa carga, ya no le amo. Te amo porque eres tan creativo y tu negocio y cuando se quedó y le vino en quiebra el negocio, pues ya no le amo. Y estamos operando en ese amor. En un amor de condiciones, de te amo si y vas viendo. El verdadero amor, el amor de Dios, el amor incondicional, sacrificial, es el amor ágape, que es te amo y punto. Te amo por lo que tú eres, te amo como eres y por lo que haces. Yo no tengo problema con eso y ¿sabes qué? Yo voy a darte lo mismo que Dios me dio a mí. Un amor incondicional. Dar al otro lo que más necesita, aunque menos lo merezca, a un costo de sacrificio. Eso Cristo Jesús lo hizo en la cruz. Me dio lo que yo más necesitaba, que era salvación y redención de una vida bastante torcida. Y lo que hizo fue enderezar mi vida para darme eso que necesitaba a un costo muy alto. Y Él pagó por mí y fue su vida en la cruz. Eso la iglesia de Corinto no lo logra ver. Y Pablo está diciéndoles el sábado pasado, el amor tiene que ser lo primero. Entonces le decía, si yo hablo lenguas, es el capítulo 1 del verso 13. Si yo hablo lenguas, y lo dice hipotéticamente, pon tú que yo hablo lenguas, incluso hasta angelicales. Yo no sé si tú hayas oído hablar un ángel, pero cuando yo veo la Biblia, los ángeles hablan con personas y se entienden. O sea que si hablo lenguas aún angelicales, pero no tengo amor, soy puro ruidero. O sea, realmente estoy mostrando cosas que ni siquiera corresponden a lo que es el amor del Señor. Así que vamos entonces a meternos a lo que Pablo quiere dejarles saber, y es que debemos literalmente amarnos los unos a los otros, y esto se tiene que ver en el crecimiento de la iglesia a través del amor de la iglesia. Mira conmigo rápido Efesios 4:16, lo vas a tener ahí en tu pantalla, y dice así. Efesios 4:16 está hablando de la responsabilidad que debemos de tener. Dice, de quien todo el cuerpo, o sea nosotros como iglesia, estando bien ajustado,
unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y tú les dices, yo ni entendí eso que dijo usted, pastor. Literalmente lo que está diciendo es que el cuerpo tiene sus coyunturas, sus articulaciones, sus tendones, nervios, músculos, piel. Lo que está diciendo esto empieza a crecer. Incluso te acuerdas que los hijos van teniendo dolor en las articulaciones porque van creciendo. Los huesos van creciendo. Okay. Aquí lo pone como ese elemento de que cada uno de nuestros miembros se van desarrollando y van creciendo, pero van creciendo todos juntos. Y dice aquí, para que el enfoque sea edificación en amor. Para que cuando la iglesia madure, sea madura desde el amor a la estatura de Cristo. Y vemos entonces a Corintios 14, vamos ahora al verso 2, que dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si tienes una pluma, lápiz, subraya por favor esas tres cosas que son importantes, que son las que Pablo menciona, que es el que profetiza. Lo que hace es que habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahorita vamos a ir ahí. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo dice aquí algo interesante. ¿Cómo es que podemos colaborar unos y otros para el crecimiento de la iglesia? ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer para que la iglesia vaya creciendo? Bueno, lo que está diciendo es desear ardientemente los dones que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los dones que tenemos los vamos a usar como parte del cuerpo. Unos son hígado, otros son riñones, otros son corazón, otros son pulmones, unos son evangelistas, otros son maestros, otros son pastores, otros son profetas, otros son, ¿no? Y ahí vas viendo cómo. Entonces Pablo dice, eso es lo que tenemos. ¿Cómo colaboramos? Dice aquí Pablo, pues sobre todas las cosas, profetizar. Profetizar. Porque podemos llegar a pensar que capítulo 12, 13 y 14 que habla de los dones, es muy fácil llegar a perderse cuando se trata de las lenguas. Han manoseado tanto esto en todos los lugares que de pronto a veces ni siquiera ni entendemos. Pero es esta iglesia muy riesgosa porque hace mucho énfasis en las lenguas. Y yo pienso que si Pablo viviera hoy, esto es lo mismo que está pasando. Tú puedes ir a muchas iglesias en muchos lugares que el énfasis carismático o hipercarismático está hasta allá, con un emocionalismo muy brutal, que Pablo podría escribir una carta nueva. Primera carta de Pablo a los braguarenses. Primera carta de Pablo a los coconutrixenses. ¿Me cae? Pablo escribiría una carta como esa. Perdónenos los de online, eso es un chiste local porque esta es la ciudad donde vivimos. Así que Pablo escribiría una carta así, yo sí lo creo, porque Pablo lo que está tratando es poner en perspectiva correcta el uso de las lenguas y la profecía. Entonces, ¿qué hace esto? Por favor, ponle cuidado, y aquí es donde va a estar algo bien clave. No está hablando del uso de las lenguas en tu casa, que tú lo hagas para edificarte a ti y que tú lo hagas en tu casa. Todo el componente es en la interrupción del culto. Pablo lo que está diciendo es que aquí la situación es que vienes con un énfasis tan grande y vienes a hacerlo en lo público, a irrumpir con el servicio de la iglesia. Y entonces está hablando solamente con lo que tiene que ver en el uso de estos dones en la iglesia. Da tres cosas que quiero que puedas tener claro. No solo ponernos en la perspectiva correcta de dónde van las lenguas y dónde va la profecía, que ya ahorita lo vamos a ver, pero él dice, deben de procurar alcanzar el amor. Lo más importante, y así terminaba el verso del capítulo 13, la semana pasada decía, pero de los tres, fe, esperanza y amor, el mayor de ellos es el amor. Pablo quiere que por sobre todo podamos amar como Cristo ama. Número 2, dice,
deseen los mejores dones. Y nos dice cuál es el mejor: el de la profecía. Porque acabamos de leer que el don de profecía lo que hace es que edifica a la iglesia. Y dice muy claro que el don de lenguas no, ese edifica a la persona. Pero, es decir, esto es para mí, para hablar en realidad yo con Dios, pero esto es para que Dios pueda hablarle a la comunidad. Así que si estamos claros, la meta de Pablo en el capítulo 14 de Corintios, ojo, la meta es la edificación de la iglesia. No nos perdamos. Lo que Pablo quiere que entendamos tú y yo es que la iglesia debe de ser edificada y debe de, ojo, no solo tener edificación, pero tener entendimiento y tener orden. Porque quiere que la iglesia sea edificada, porque es la manera en la que hemos de llegar a la madurez, a la estatura de Cristo y crecer en donde Dios quiere, todas las doctrinas. Y también dice entendimiento. Quiere que entendamos bien, porque lo que pasaba con esta iglesia es que había gran confusión por el abuso de los dones. Ahorita nos va a dejar bien claro, porque todo lo hacen en desorden. Todo lo hacen, diríamos, como ellos quieren, según les parezca bien a sus propios ojos. Hay un desorden en la iglesia y Dios es un Dios de orden. Entonces, desafortunadamente, la verdad es que algunos creen cuando tú lees este verso 2 que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Quiero que tengas claro es el verso 2 del capítulo 14. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Qué quiere decir, para estar bien alineados, la palabra lenguas? Apúntalo. La palabra lenguas, lo que quiere decir en el original griego, como escribió Pablo, es la palabra glosa, con doble S, glosa. Esta palabra glosa es, literalmente te lo voy a leer como es: idioma o dialecto utilizado por un pueblo en particular, distinto a otra nación. La palabra glosa se refiere a una lengua extranjera, se refiere a un dialecto literal, dice aquí, utilizado por un pueblo en particular, pero que no corresponde a este otro pueblo. Y de ahí viene esta palabra que dice que se llama glosario. El glosario, tú puedes verlo en el diccionario, pero el glosario es donde hay palabras difíciles o un significado difícil que tú vas, como decirte, al diccionario y buscas en el glosario qué quiere decir esta palabra y te da la definición. Ok, porque no entiendo, tengo que buscar el glosario. La palabra glosa son palabras o dialecto o idioma que no entiendo porque es de otro lugar. Ahora, también hay una palabra que es glosolalia. Y esta palabra glosolalia son sonidos y palabras que no pueden entender, pero que no tienen sentido. Existen las tres. Hoy, el capítulo 14, solamente Pablo se enfoca en una. La palabra, cuando tú ves lenguas en el capítulo 14, es la palabra glosa, que en griego quiere decir un idioma o un dialecto utilizado por un pueblo en particular, literalmente distinto a otra nación. Dicho esto, quiero que veas esto. Estamos hablando de idiomas, literalmente de idiomas que fueron conocidos o reconocidos por otros. ¿Dónde yo puedo ver eso en la escritura? La próxima vez que tú veas lenguas, no solo en capítulo 14, y espero que hasta ahí vayamos bien, es en el libro de Hechos. El libro de Hechos es donde comienza la iglesia. En capítulo 2 de Hechos comienza la iglesia. Cristo ha ascendido y en el capítulo 1 les dice Cristo a los apóstoles: hey, espérenme ahí. Y será embestido, ¿no? Ustedes estén orando hasta que sean embestidos con el poder del Espíritu Santo para que puedan representarme en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, siendo mis testigos. Pues llegó el momento en el capítulo 2. Eso nos dijo en el 1 y ascendió. Y en el capítulo 2 vino el poder del Espíritu Santo. Y quiero que leas conmigo en Hechos, lo vas a tener en tu pantalla o si quieres puedes ir en tu Biblia. En Hechos capítulo 2 es la siguiente vez que tú puedes ver la misma palabra glosa. En Hechos 2, capítulo 2, verso 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y comenzaron a qué? ¿En qué? ¿Puedes ver? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Esta palabra lenguas es la misma palabra de 1 de Corintios 14, que es la palabra glosa. Y esta palabra dice aquí que comenzaron a hablar
según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Sigue ahora, pero al verso 6. Al ocurrir este estruendo, la presencia del Espíritu y su poder, dice, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía, ¿qué? ¿En qué? ¿Puedes ver eso? O sea, estaban estos manes ahí y de repente vino este estruendo, un viento, a lo mejor las ventanas moviéndose, y de repente empezaron a hablar otras lenguas que ellos comprendían. Eso es lo que está diciendo, hablar en su propia lengua. Y de repente así como de, wow, espérame. Mira, es que a lo mejor yo conocía a este cuate y resulta ser que está hablando una lengua, pero que yo sé lo que está hablando. Y de repente dice el verso 8, mira conmigo el verso 8, y es una pregunta. Dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua? ¿En la que qué? En la que hemos nacido. O sea, como si fueran nativos de este lugar. ¿Cómo es posible que estoy entendiendo lo que me están hablando? Y es que el verso 11 dice, de Hechos 2, cretenses, o sea, la gente de la isla de Creta y estos árabes, dice, los oímos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. ¿Puedes ver eso? O sea, quizá, ponle cuidado a esto, quizá la lengua era desconocida para el orador. Quizá este hablaba arameo, pero no hablaba árabe. Y quizá este que hablaba arameo de pronto empezó a hablar árabe. Ahora, y quizá era una lengua desconocida no para el orador, quizá era para el oyente. O sea, no era desconocida según acabamos de leer para el mundo, porque en realidad, mira lo que dice 1 Corintios. Voy a brincarme un poquito en 1 Corintios 14, voy a ir hacia el verso 10 para que veas lo que dice. Verso 10 y 11 de Corintios 14. Dice, hay quizá, este es el capítulo del que estamos estudiando hoy, hay quizá muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. ¿Puedes ver lo que dice? No está hablando de balbuceos, ni está hablando de ninguna cosa que no tenga sentido. Dice él, hay mucha variedad de idiomas en el mundo y ninguno de esos idiomas en el mundo carece de sentido. Verso 11. Pues si yo no sé el significado de las palabras, ahora sí que ponle cuidado, pues voy a ser, para el que habla voy a ser un extranjero. O al revés. O sea, el que habla va a ser un extranjero para mí. Si yo no hablo ese idioma y él está hablando ese idioma, pues para mí yo ni le entiendo. Para mí como que tú eres de Marte, hijo. No sé ni qué dices. Eso es lo que está diciendo. Ahora, en el verso 21 de Corintios 14 dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me van a escuchar, dice el Señor. O sea, es súper lamentable de pronto que la gente tenga ideas de que las lenguas eran para literalmente evangelizar proclamando el evangelio. No es así. ¿Por qué lo digo con esa vehemencia y esa claridad? Capítulo 2 de Hechos, estamos hablando que hablaban lenguas que otros conocían. Hablaban lenguas que sabían los cretenses, los árabes, ¿de qué estaban hablando? Pero adelantito en el capítulo 2 y allá para el capítulo 3, tú puedes ver a Pedro dando un mensaje, predicando el evangelio en arameo, que era la lengua que se hablaba, el koiné. Estaban ahí hablando el griego, koineo, el arameo, y entienden todos, de manera que 3,000 personas, dice la Biblia, 3,000 almas se entregan al Señor. 3,000 entienden a Pedro lo que se está hablando. O sea que lo que está pasando aquí es que esta gente de Corinto está hablando a cosas que no tienen sentido. Y Pablo le preocupa eso. El excesivo uso de estas lenguas, el excesivo uso dentro de la iglesia, lo que va a hacer es que va a distraer a los que vienen a la iglesia. Mira el versículo 23, por favor, conmigo, de Corintios 14. Dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? O sea, nomás ponte a ver que la iglesia está llena y de repente entren y de repente cuando entran todo el mundo está hablando cosas rarísimas y estos cuates dicen, oh, no, yo tengo que cambiar de medicamento, vámonos de aquí, y se va.
Y lo que está diciendo en verdad es que estos creyentes en Pentecostés, lo que hacían, ojo, dice lo que vamos a leer en Hechos 2:11, levantaban las maravillas y hablaban las maravillas de Dios. Los creyentes en Pentecostés. ¿Sabe lo que es Pentecostés? Pentecostés literalmente lo que quiere decir es, literal, el día 50. Quiere decir que el día de Pascua hasta este día es 50 días después. Los judíos lo celebraban y le llamaban la fiesta de la cosecha. Puedes ver en este tiempo de Jesús qué hermoso que 50 días después de la Pascua, 50 días después hubo una cosecha de 3,000 almas por el Espíritu Santo. Pentecostés quiere decir eso, 50 días después de la Pascua. Así es que 50 días después de la Pascua están aquí, Pedro hablando en lengua aramea, todos los oyentes están entendiendo y 3,000 almas vienen y se entregan al Señor. Entonces, la realidad es que Pablo dice, yo estoy preocupado en el énfasis que están dando porque no están comunicando nada. Prefiero que profeticen porque la profecía, la manera que profeticen, eso va a edificar la iglesia porque van a entender la palabra de Dios. Y quiero que leamos juntos esto. Ojo que Pablo no está negando el valor de las lenguas. Eso es un don, lo dice la Biblia, real. Lo que está diciendo es que, Pablo le está diciendo, estoy colocándole más valor a la edificación de la iglesia a través de la profecía. Y de eso trata el capítulo. No vamos aquí a criticar ni a hacer, no. Lo que vamos es a poner en perspectiva correcta que la profecía en realidad es algo a lo que Pablo realmente le da sentido porque edifica la iglesia. En entonces, Corintios capítulo 14, verso 5. Y ahí nos arrancamos. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más, que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. Así que el mensaje aquí de lenguas no le está haciendo ningún bien a la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. A menos que hubiera un intérprete. En capítulo 14, pero voy a ir al verso 28, dice, si no hay un intérprete, entonces dice que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí. Esta persona, tranquilo, para Dios. Qué bueno que hablas lenguas, manito, no interrumpas. Si nadie te va a entender y no hay un intérprete, pues tú ponte ahí en tu sillita y tú háblale a Dios. Hay que tener presente que aquí, ojo por favor, la iglesia de Corinto, lo menciono, no es una iglesia grande, no es Calvary Chapel de 15,000 personas, es una casa como lo vimos. Entonces están dispuestos los sillones como en círculo, así como si fuese una U. Y entonces la idea es que está el que enseña y que podamos participar. Y entonces podamos hablar, cuéntame Ivonne, a ver si ok, está bien. Y a ver, entonces, ¿qué hacemos? Y empieces a participar y a preguntar. Y después unos cantaban y entonces otros de pronto podían exhortar. Y eso es lo que debía hacer. No era una iglesia que tenía los recursos para tener el rollo del Antiguo Testamento, cada uno. Ahora, no existía el Nuevo Testamento porque apenas es que está empezando y se va a escribir. Entonces hay alguien que lee la Escritura y que a través de la Escritura, al leer la palabra de Dios, ¿te acuerdas que es lo que dice que profetice? Son 3 cosas: edifica, exhorta y consuela. Entonces la idea es que en lugar de que todos se confundan y nadie entienda lo que está diciendo, lo mejor es abrimos la Biblia y entonces podemos ver qué es lo que dice Dios y nos edificamos, nos exhortamos y nos consolamos. Y eso es lo que está pasando ahí. Y cuando ves eso, entonces ves que hay una buena consecuencia, hay un verdadero beneficio. Y dice el verso 3, está hablando de que la profecía es una forma de edificar la iglesia, ¿no? Entonces Dios va a usar a cada uno. Y si Dios va a usar a cada uno, ¿qué es lo que reciben los demás? Aquí Pablo dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, me encanta esto porque aquí estamos viendo que estos elementos, si tú los quitas, se crea un ecosistema personal que va en contra del carácter de Dios. Si esta gente de Corinto quita la profecía y nomás está en este énfasis de lenguas y quita eso, su ecosistema es confusión. Nadie se está edificando. De hecho van a ir unos con que yo ya ni voy ni a la célula o lo que quieras por el nombre, al grupo de estudio, a la iglesia. Ya no, es que ni entiendo. Y
¿Y quién está más interesado en nuestra edificación personal que Dios nuestro Señor? ¿Quién está más interesado en exhortarnos para crecer y madurar que Dios? Entonces sí, tú puedes ver la edificación. Ahora, esta palabra edificación no se trata de levantar un edificio, como veíamos al principio. Esta palabra edificación, literalmente Pablo lo usa como un término de la construcción, pero lo que quiere decir literalmente es, literal, construir al hermano, edificar al hermano, animar para darle este tipo de cosas. ¿Cuáles? Por ejemplo, que crezca, que madure, que lo vayas tú formando con principios del reino, la vida en el espíritu. Eso es lo que es edificar. Y me encanta porque la siguiente palabra es exhortar, y lo que quiere decir la palabra exhortación es literalmente estímulo o encouragement, ánimo, aliento. Entonces no solamente te edifica con las palabras de vida, sino que te da aliento. La palabra de Dios, y el hermano cuando habla profecía y exhorta y dice lo que Dios dice, lo que hace es que es como si fuera un coach, un entrenador. Imagínate los vestidores en el locker room. El equipo de fútbol o de básquetbol o de soccer están en los vestidores, están en el medio tiempo, y llega el coach y dice, come on, vamos bien, y empieza a dar palabras de aliento, empieza a desanimarte. Lo contrario de animarte es ¿qué? Desanimarte. Lo contrario a construir es destruir. La palabra de Dios te construye y te anima. O sea, lo que realmente no te está bajoneando, lo que está diciendo es levantarte, porque lo que quiere es, como un GPS, corregir tu rumbo. Lo que quiere al exhortarte es ponerte en el lugar que tú debes de estar. Y por último, la consolación es lo que dice Pablo: edificación, exhortación y consolación. Y esta palabra consolación me encanta porque no solamente la idea de consolar en el sentido de tener compasión y padecer con el otro, pero también de fortalecer. Fortalecer, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, celebrar y gozar con el que se goza. Y fortalecerlo así es literalmente poner un énfasis en el ánimo. Es decirle, hey hermanito, ánimo, venga, tú puedes. ¿Sabes una cosa? En este momento vamos a caminar juntos, y empieza a darte palabra que da esperanza. Y en el momento, en el entorno de dolor, de sufrimiento y de quebrantamiento, es que llegue el hermano y te dice, Dios no te ha abandonado. Estás bajo construcción, pero Dios no va a terminar su obra hasta que venga Cristo Jesús. Ánimo, Dios está contigo. Venid a mí todos cansados y cargados, que yo os haré descansar. Él es el único que va a dar descanso a tu alma. ¿Ves? Oh my God, tú sales super pumped, la que, yes, sí, claro que sí. Vámonos para allá donde sea. Órale. Y está bien. Ahora dice, el que habla en lenguas, verso 4. Puedes ver el verso 4 en tu Biblia, capítulo 14, verso 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Puedes ver qué rico. El que profetiza va a animar al hermano, a exhortar al hermano, a consolarlo, a caminar por él. Pero el que habla lengua no. Pablo viene a decirles, hermanos corintios, ustedes son egoístas. Ustedes están usando estas lenguas para edificarse a ustedes mismos, nada más. A ustedes no les está importando el compañero, el hermano, no les importa el padecimiento del otro, no les importa cómo está sufriendo la hermana. ¿Hace cuánto no le llamas a Lolita? Ni siquiera sabes que ya no viene porque le dio COVID. Ni siquiera sabes que... y tú puedes empezar a ver cómo no hay interés ni uno ni al otro. Y sabes una cosa, dice, el que profetiza edifica a la iglesia, la consuela, la edifica, la exhorta. El que profetiza. ¿De dónde viene esa palabra que de pronto te puede sonar así como, ay no, pastor, a mí me da miedo esa onda de la profetización? Te voy a decir de dónde viene. Y viene del Antiguo Testamento. No tienes que ir ahí, pero apúntalo así en tu hoja. Deuteronomio 18, del verso 18 al 22. Nos va a dejar saber quién era un profeta. Verso 18 de Deuteronomio 18 dice, un profeta como tú, le está hablando Dios, y este es el tiempo de Moisés, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo les mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre. ¿Oíste bien eso? Sucederá que cuando el profeta hable y esta persona no oiga mis palabras, las que va a hablar en mi nombre, yo le voy a pedir cuenta. Oh, pero el profeta que hable con orgullo,
que esté en mi nombre una palabra que yo no le di, que no le mandé a hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si tú eres de los que dicen, pero ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado o no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece, no se cumple, esa palabra que el Señor no ha hablado, con arrogancia la ha hablado el profeta. No tengas temor de él. ¿Conoces profetas hoy? No quiero atacar, quiero ser bíblico. El profeta fulano, el apóstol sutano. ¿Has oído que han profetizado cosas que no solo no han pasado, sino que es una vergüenza? Pablo dice, esto tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que reprendieron y profetizaron al COVID, se acabará, aquí nadie se enferma y todos cuántos muertos. O sea, cuando hablamos profecía, ponle cuidado mi hermano y mi hermana, no vamos a adivinar el futuro. Esta vaina no es de Nostradamus esto no es de el año que entra tendrás un viaje y siempre tienes un viaje. O sea, la realidad es que necesitamos entender una cosa, mi querido hermano y hermana. La Biblia de tapa a tapa ya fue terminada. El canon ha sido cerrado. Dios ha dispuesto de su profecía y de su verdad y ya ha dejado escrito aquí todo lo que va a suceder. Y te cuento, lo que había dicho al principio que iba a suceder en medio ya sucedió y lo que dijo que va a venir al final no tarda en suceder. Amén, amén. Así que Pablo dice, ok, las lenguas, ok, están bien, eso es un buen regalo porque dice, es un don, ok, no tiene nada de malo eso. Lo que si hay alguien que le hable, tiene que haber alguien que le interprete. Porque si no, no va a ser de, ¿cómo era el tema de nuestro sermón hoy? No va a ser de verdadero beneficio. Pero el gran tema de este capítulo es este, el que profetiza edifica la iglesia. Y esto me encanta. Porque Pablo le da prioridad a eso. Él dice, quiero tener cuidado. Pablo literalmente está desanimando, ojo, aquellos mensajes, quiero usar esta palabra, ininteligibles. Pablo sí quiere que tengamos cuidado de los mensajes ininteligibles, quiere decir que no entiendo porque no tienen sentido. Eso sí lo tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con los mensajes que no solo la lengua no edifica, pero cuidado con aquello que no tiene sentido. Y no está desanimando las lenguas, está desanimando Pablo, ojo, ¿a qué? Al lenguaje ininteligible. Y entonces por eso dice, pon mejor la edificación a través de la profecía. Dios quiere usarnos para edificar la iglesia. Y lo va a hacer a través de los dones del Espíritu. Así que esto nos deja en el otro punto, que es el verdadero beneficio debe de ser muy claro. Y el verso 6 de Corintios 14. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les voy a hacer? A menos de que les hable por medio de revelación, conocimiento, profecía o de enseñanza. Aún las cosas inanimadas, y mire el ejemplo, me encanta, aún las cosas inanimadas como una flauta, una arpa, cuando produce un sonido, si no es ese sonido con distinción, ¿cómo va a saber el que toca la flauta o el arpa? Y tú dices, ¿y qué quieres decir, pastor? Me encanta, porque dice, yo puedo hablar un montón de lenguas y si nadie dice Pablo, me va a entender, prefiero yo hablar con conocimiento y con revelación, profecía. Y pone este ejemplo. Supongamos que yo, José, me siento ahorita en las congas o me siento en el teclado y lo prende y pues empieza a hacer puro ruidero. Tú vas a decir, ¡ay, qué horrible! Eso sin ni sonido. Eso no es música, pastor. Eso ni siquiera es música. ¿Qué es eso? No reconozco esa canción. Ni siquiera es música. A lo mejor te parece tan desagradable que hasta te quieres ir de la manera en la que yo toco el piano. Quiere decir que cuando yo me siento en ese piano no hay nada de beneficio musical para tu oído, ¿sabes? Y para nadie. Ahora, me encanta el otro ejemplo. Si yo, José, fuera el que me mandaron llamar, fui designado para tocar la trompeta o la corneta en el área militar.
Y entonces yo nunca he agarrado ni la trompeta ni sé tocarla, pero yo voy a tocar, y si depende de mí el sonido que yo emita, lo que van a hacer los cuerpos del ejército, ay Dios mío. Porque si yo de repente toco algo y se supone que ellos iban a agarrar, toqué para que cogieran el fusil y fueran, y lo que yo toqué fue para que todos váyanse a dormir. Si yo tocara algo que fuera para romper filas, pero de repente lo que toqué fue para media vuelta, eso sería un caos. Si toco algo que no es lo que debe de ser, pues va a ser un caos. Y eso es lo que está diciendo Pablo de alguna manera. Si tú vas a tocar la trompeta, es mejor que la toques para que todos la entiendan. Si vas a dar con una corneta militar, un mando militar, tiene que ser un mando que todos lo conocen y actúan y reaccionan con ese mando. Y este es el punto que es lo que quiere decir Pablo, verso 8. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Verso 9. Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras, ahora mira la palabra, dice aquí, inteligibles, que se entiendan, que tengan sentido. Dice, a menos que con la boca pronuncies palabras que tengan sentido, palabras que se entiendan, pues ¿cómo se va a saber lo que dices? Va a ser como estar nada más hablando y tirando las palabras al aire. Hay quizá mucha variedad de ¿qué? De idiomas en el mundo, pero ninguno carece de sentido. Pues yo no sé, dice, el significado de las palabras. Si yo no lo sé, ser extranjero al que habla y ser extranjero también él para mí. Así que ustedes, puesto que anhelan dones, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Es bien sencillo. En verdad, cuando lo lees es bien sencillo. Dice, hay muchos idiomas. Todos tienen que ser entendibles y generar sentido cuando los hablas. Si no conoces el idioma y no sabes lo que estás hablando, entonces es pura perdedera de tiempo. Y ¿sabes qué? Nosotros nos fuimos hace 2 meses, qué rápido pasa el tiempo. Hace 2 meses nos fuimos ya a Israel. Y gracias a Dios que el guía que traíamos en el autobús era judío, hebreo, pero hablaba perfecto español porque su origen era España. Pero te imaginas que todos los hispanos que fuimos, sí, algunos hablaban inglés, otros español, pero que hubiéramos estado en ese autobús, todos los 43 hispanos, y nos subimos y el hombre nos habla solo en hebrew, en hebreo. ¿Sabes que todo lo que diga puede ser usado en su contra? Todo lo que diga es sin sentido para mí. No sé si me está hablando de la tumba de Jesús o me está hablando del Monte Hermón. No tengo ni idea si lo que me está hablando es sobre las cascadas de Engedi o si lo que quería era un pedazo de pan. No tengo ni idea de lo que quiere el hombre. Yo no tengo ni idea. Ahora, cuando este hombre hablaba en hebreo con el chofer del autobús, entonces menos cuando lo oí hablar, pero él nos traducía. Dice que vamos a hacer esto y esto. Oh, ok. Y eso es más o menos lo que está diciendo aquí. Tiene que ser interpretado. Si no, no tiene ningún valor. Verso 13, por lo tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que se pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracias el que ocupa un lugar que no tiene ese don? No sabe lo que está diciendo. ¿Cómo va a decir amén? ¿Cómo va? No entiende. Pero tú bien das gracias, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, dice Pablo. Sin embargo, en la iglesia, oíste, no es en su casa, es en la iglesia. Yo hablo muchos idiomas en la iglesia, prefiero hablar 5 palabritas con entendimiento para poder instruir a otros antes que 10,000 palabras en un idioma que tú no me vas a entender. Hermanos, dice, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Y muchos tenemos esta limitante, que no entendemos, pero queremos que Dios nos diga y nos explique de manera que entendamos lo que es supernatural y sobrenatural, que en la Biblia hay muchas áreas que dice que sobrepasa todo entendimiento, pero que tú quieres con tu mente finita y yo con mi mente finita bajar a Dios para que sea como yo y entender todo lo que Él es y lo que Él dice, y no es así. Hay muchas áreas en la Escritura que no podemos llegar a ver qué es lo que Dios dice. Dice
muchas cosas. ¿Te acuerdas en Efesios cuando habla, por ejemplo, del amor que sobrepasa todo entendimiento? El amor de Cristo, ese amor que no puedes entender. Cuando habla en Romanos 11, 33 al 36, que dice el amor insondable, la palabra de Dios. O sea, no podemos entender muchas cosas y tú y yo muchas veces queremos entender esto que es sobrenatural. Aquí hay unas cosas que son sobrenaturales. Cuando él dice, bueno, mi espíritu ora, mi entendimiento queda sin fruto, pero dice, pero cuando yo oro, en el espíritu oro con entendimiento, canto con entendimiento, y yo de repente quiero todo entenderlo. Y hay cosas que Dios no me deja entender. Yo hablaba con una señora el otro día y me decía, pastor, la verdad es que hay muchas cosas que no entiendo de la Biblia. Y la veía yo desanimada. Ya muchas cosas que no entiendo. Entonces le dije, no se preocupe, preocúpese por las que usted entiende y no las aplica. Entonces no queramos entender todo, porque hay un principio de interpretación bíblica que es cuando hay un área que no entiendo, tengo que ir a una que sí entiendo y partir desde ahí. Entonces no nos desesperemos, entendamos que aquí hoy nos está Pablo hablando de cosas que a veces nuestro intelecto no va a llegar hasta allá, pero que está diciendo, hey, hay cosas que son espirituales. Pero lo que quiero que entiendas es que en el capítulo 14, verso 2, dice: el que habla en lenguas se edifica a él y habla con Dios. Y eso lo tiene que hacer en su parte, no es para aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia, mejor profetizar, hablar la palabra de Dios, exhortando, edificando y consolando. Preocúpate por eso. Amén, amén. Y esto nos mete entonces en el tercer punto, de ahí nos perfilamos hacia el final. El tercer punto dice: el verdadero beneficio es escuchar la palabra profética de Dios. Verso 21 de Corintios 14. Así que dice arriba, en la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por bocas de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas, ¿son qué? Las lenguas son una señal. Wow, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para el incrédulo, sino para el creyente. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don que son incrédulos, no dirán ustedes tan locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo y está hablándose profecía y está hablándose palabra de exhortación, y entonces entra alguien, mira esto: por todos será convencido, por todos será juzgado. Mira el verso 25: los secretos de su corazón, este que acaba de entrar, que está oyendo el amor de Dios a través de su palabra y que está siendo exhortado por algo, animado por algo, su corazón va a quedar al descubierto. Y se va a postrar y va a adorar a Dios, declarando que en verdad Dios está aquí entre ustedes. Y me encanta eso. Ahora, no voy a entrar a este lugar, nada más quiero darte la referencia de por qué lo cita Pablo. Pero aquí en el verso 21 de Corintios 14, apunta allá al ladito, porque Pablo cuando dice en la ley está escrito, ¿a qué se refiere en la ley? Literalmente se está refiriendo al Antiguo Testamento. En la ley se está hablando Pablo y cita Pablo a Isaías, capítulo 28, versos 11 y 12. ¿Qué está pasando ahí? Y te lo pongo solamente para que tengas una idea, pero no hemos de entrar ahí. En este tiempo Isaías literalmente está exhortando y dando palabra y profetizando lo que Dios dijo al pueblo literal de Israel. Y el pueblo de Israel tiene el corazón endurecido y no han querido escuchar lo que Dios ha querido decir. Y entonces los sacerdotes están emborrachándose, el pueblo está haciendo cada uno lo que quiere, está rechazando a Dios, está teniendo adoración a dioses falsos, no está queriendo hacer lo que Dios dice, no recibieron la palabra de los profetas. Pero entonces lo que dice aquí en Isaías 28 es que va a levantar un pueblo de lengua extranjera. Y dice, va a levantar, y ese pueblo es el imperio de Asiria, y va a levantar a este pueblo para literal arrasar con el pueblo de Israel y llevarlo cautivo. Y ojo con esto, después levantará al pueblo de Babilonia, a los caldeos, y hermanos de Nabucodonosor van a atacar a los judíos y la parte de la tierra de Judá y los van a llevar cautivos. En este caso de Isaías 28 dice: cuando tú te des cuenta,
no me has querido escuchar, me has rechazado, no has ablandado tu corazón, pero va a llegar el momento en el que llegará este pueblo y vas a oír la lengua extranjera. Eso es la señal de esa lengua extranjera del juicio que ha caído sobre ti. Esto es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo no está queriendo caminar con Dios. El pueblo de Israel no está queriendo escuchar a Dios, no se compromete con lo que Dios está hablando. Dios ha usado a este profeta para revelar su palabra y ellos no conocen a Dios, no quieren saber nada de Dios, pero en un momento van a oír algo que queriendo oír no van a entender qué es, y eso es señal del juicio. ¿Y sabes una cosa? De alguna manera yo creo que nosotros así hemos estado. Hemos escuchado palabra de Dios y no la queremos aceptar o no la queremos entender, y estamos como oyendo y no oímos y como que viendo y no vemos, pero llegará un momento en el que en verdad Dios nos hará entender. Y lo mejor que nos puede pasar a ti y a mí, literalmente, es hoy dejar de estar orgullosos y estar igual que este pueblo de Corinto, de la iglesia, que usaba los dones de manera orgullosa, y entonces ellos no quieren saber de nada. Yo son mis dones, yo ya me salvé, esa es tu vaina, hazle como tú quieras. Y llegará un momento en el que Dios retire su mano y tú y yo de verdad nos enfrentemos a ese juicio. ¿Qué quiero decir con esto? El último punto nos va a llevar ahí. Que el verdadero beneficio es cuando todo lo hago en orden. De aquí para adelante, el verso 26 lo voy a leer, pero del 27 hasta el 40 te voy a dar solamente el resumen de lo que dice. El verso 26 dice, bueno, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación, pero todo lo que hagan, háganlo para edificación. Esto es lo que nos da bien claro a nosotros que la iglesia de Corinto era una iglesia pequeña. Era una iglesia de unos 25 hermanos que están ahí y que están reunidos, y dice cuando se reúnan, bueno, que dice que cada cual aporta un salmo, aporta una revelación, aporta una enseñanza, lengua o interpretación. Ok, todo lo que hagan, pero háganlo en orden, háganlo para edificación. Y me encanta porque esto es lo que tú y yo debemos de entender, que todo lo que hagamos sea para edificación. Así es que Pablo va a dar de ahí, verso 27 hasta el 40, 3 elementos que solo te los voy a dar como un resumen. 3 elementos importantes. Y número 1, lo que va a decir es, porque va a establecer unas reglas, ¿no? Como cuando en el fútbol, el béisbol, el hockey, todo tiene líneas y reglas. Pablo quiere que esta iglesia entienda que hay una línea y hay una regla. Entonces Pablo lo que les va a decir es, en estas reglas son necesarias para que mantengamos el orden. Y dice, hey guys, lo primero, y me encanta, y va a hablar sobre las lenguas, y dice, en esta reunión, que son pocos, dice que haya 1 o 2, a lo más 3, si van a hablar en lengua, pero que haya uno que interprete. Antes de que esto suceda, tiene que venir que es aquel que va a interpretar. Esto no es nada más ahí porque viene el desorden. Si no hay, entonces dice, guarda silencio, quédate ahí tú en tu lugar y guarda silencio. Y el apóstol les deja bien claro esto. Dice, quédate ahí atrás. No está diciéndole no hables, dice, quédate ahí atrás. Habla tú con el Señor, pero no interrumpas la reunión. No interrumpas la reunión. Y el segundo caso que dice Pablo aquí en esta regla que está poniendo, porque acuérdate que es un hogar pequeño, y entonces dice acerca de lenguas, ahora de profetizar. Y dice, otra vez, si van a profetizar, pues 1 o 2 que pueda hablar profecía, que pueda abrir la palabra. En este caso, pues el que tiene el rollo que venga y pueda exhortarnos con una palabra del Señor. 1 o 2 otra vez, ¿no? Porque es que si no te vas a soltar y nos va a dar la mañana y no vamos a acabar. Y si te vas a hablar tú y van a hablar 2 y llevas ya 70 minutos y no puede estar el hermano, o sea, olvídate. Entonces lo que dice es que sean 2 o 3 cositas y 2 o 3 personas nada más. Me encanta eso porque nos lleva a la última parte. Y es bien claro, si hay confusión, si hay celos, si hay disensión, esto no viene de Dios. Dios es un Dios de orden. Lo último que dice, mujeres. Y me encanta porque él dice a las mujeres les pide guardar silencio en la iglesia. Y toda la mujer dice, ay, a mí como que no me gusta Pablo. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que Jesús, incluido Pablo, ha dignificado a la mujer. Porque en el Antiguo Testamento era un objeto nada más.
La realidad es que la mujer en este tiempo del templo ni siquiera podía entrar al templo la mujer. Había un atrio para las mujeres, ella no podía estar adentro. Hoy estamos capítulo 14, cuando estudiamos el capítulo 11 veíamos el orden que había que hacer. Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, ¿se acuerdan de eso? Y veíamos cómo la mujer tenía que venir con un velo y veíamos cómo la mujer no podía, lo que está diciendo aquí literalmente. Ok, el problema no es la mujer, el problema es el desorden y la confusión que la mujer causa dentro de la reunión. Aquí Pablo está permitiendo algo que es hermoso. Aquí Pablo está permitiendo que la mujer entre. La mujer tendría que haberse quedado afuera, pero Cristo les ama. Y Pablo dice, no, entren. Y dice en esos versos que tú puedes leer en tu casa, el 27 al 40, que la mujer puede orar y profetizar. Lo que no puede la mujer es tomar la posición de autoridad sobre el hombre. Ella no es la pastora. Ella no puede venir y levantarse y empezar a hablar y generar un desorden y hacer. No. Eso dice, si tú, mujer, te vas a levantar, oiga, no, es que ya, espérese. Y te metes si quieres tú venir y hacer preguntas y lavar y te estoy hablando, te callas en la casa, ya vas a ver. Y óigame, no, eso es lo que quiere evitar Pablo. Óigame, no, ustedes calladas, que si tienes una pregunta y tiene que ver con la palabra de Dios, espérate y en tu casa tu marido te va a ayudar. Si estás en la reunión, quédate callada y no les está diciendo no puedes orar y no puedes profetizar. Ahí está. Lo que no quiere es el desorden. Acuérdate que el problema no es la mujer. Lo que quiere es que haya un orden incluso de autoridad y una cadena de comando para que no haya confusión. Y cerramos con el verso 39 y 40 de capítulo 14 y dice así: por lo tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga ¿qué? Decentemente y en orden. Mi querido hermano, quiero que al cerrar tengas bien claro esto: hablar en lenguas no es antibíblico. Lo que es antibíblico es lo que se enseña hoy en muchos lugares, que dice, mi querido hermano, si tú no hablas lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Eso sí es antibíblico. Si estás en un lugar donde te dicen, si tú no tienes y hablas lenguas, no has sido bautizado en el Espíritu. ¿Sabes una cosa? La Biblia ha sido muy clara y lo hemos leído desde hace 2 semanas en el capítulo 12. No todos los dones son para todos. No todos tienen los mismos dones. Somos un cuerpo. Así que ten mucho cuidado. Lo que sí es antibíblico es que alguien venga y te diga que si tú no hablas lengua, en realidad tú no tienes el Espíritu o tú no te dejes, te voy a decir por qué. La evidencia del Espíritu Santo son los frutos, no los dones. Somos conocidos por el fruto, no por el don. Entonces, para el cierre, literalmente, todo debemos hacerlo en orden. Pablo quiere que nosotros podamos profetizar para edificar la iglesia. ¿Qué es esto de profetizar? ¿Te acuerdas? Exhortar, edificar y consolar. Y quiero entonces cerrar como empezamos. Nosotros empezamos hablando, ¿te acuerdas? Oír es creer. El oír viene literalmente por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que yo quiero que tengas en cuenta esto, la importancia de escuchar la palabra de Jesucristo. La palabra, el verbo encarnado. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el logos. La palabra de Dios en carne, Cristo Jesús. Tenemos que tener en cuenta eso. Cristo Jesús llevó a Pedro, llevó a Jacobo y llevó a Juan y lo subió al monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan que de pronto él literalmente se transforma? Y está Moisés y está Elías. Una cosa impresionante, pero le muestra así como un glimpse de su gloria. Y Pedro entra en shock y dice, oh, wow, esto está increíble. Yo voy a hacer ¿qué tal si hacemos unos tents? Y ponemos este tent para uno para Elías y otro para ti. Y él quiere que la vaina se quede así. Él no quiere ni que Jesús muera. No, esto está brutal. Aquí están todos los... Y dice la Biblia, Mateo 17, que vino una nube que cubrió e interrumpió a Pedro y le dijo, shh, este es mi hijo amado. A él escucha. Y eso es lo que quiero que nos llevemos. Escuchar a Jesucristo, escuchar su palabra. Este mismo Pedro que fue literalmente interrumpido por Dios, que este es mi hijo amado a quien tú tienes que escuchar, Pedro. Deja de escucharte a ti mismo impulsivo.
Escucha a Dios. Pedro escribió, aprendiendo la lección, escribe esto en la segunda carta de Pedro y dice así en el capítulo 1, versos 16 y 18. Por cuanto les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no fuimos fábulas ingeniosamente inventadas. No seguimos fábulas, ingeniosamente inventadas. Fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos, dice Pedro, y lo escribió en su segunda carta, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Este es mi Hijo, a Él escucha. La incredulidad, mis hermanos, siempre abandonará la palabra de Jesús. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hoy Cristo dice: escucha mi voz. Dios hoy dice: oír es creer. Oír su palabra y saber que Él fue aquel que fue a morir por nosotros. Y es aquel que entregó su vida por ti y por mí como un sacrificio de expiación, porque tú y yo merecíamos la muerte, estábamos separados de Dios por el pecado, y Él fue la reconciliación y el puente para acercarnos de vuelta a Dios. Y Juan dice en el capítulo 1, verso 12, dice que a todo aquel que cree en Él, Dios le da la autoridad y potestad de ser hecho hijo suyo. No todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, pero hijos nomás los que acepten a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y si tú oíste esa voz, Él quiere transformar tu vida. Así es que arregla y ponte a cuentas con Dios. Ven en arrepentimiento y fe de aquello que no haya sido honesto para Dios. Vuelve a Él y entonces nos vemos la próxima semana. ¿Oramos? Gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos guardes y que nos bendigas, y que tu palabra haga ruido en nuestro corazón para que tu Espíritu nos muestre con convicción que tú eres aquel que fue realmente la expiación de nuestro pecado. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por nosotros, y nos arrepentimos de nuestro pecado para venir a ti y que nos laves y nos limpies de toda maldad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pongámonos de pie y cerramos en adoración y alabanza a nuestro Señor. Nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga. Buenas noches. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos